Ernesto Acosta, ¿verdad? El licenciado Ernesto Acosta, que nos va a traer la palabra del Señor. Gracias. Bienvenido. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bien, mojados, ¿verdad? Todos esperando estas lluvias, por fin, tanto que nos las habían anunciado y desde el viernes ahí estamos esperando a ver que llueva y nada. Y el sábado pues igual, nomás medio nublado ahí el asunto, pero nada, ¿no? Y oh sorpresa, hoy sí amaneció un poquito más con agua, pero qué bueno que estamos todos bien. El tema que vamos a ver hoy es aprendiendo a orar. Este es un tema muy importante que a veces no le damos la importancia de vida. Vamos a ver de alguna forma qué armas tenemos, cómo podemos defendernos y por otro lado el poder aprender a orar y la importancia más que nada, ¿no? Y antes de entrar en materia, le decía al Señor, pues ¿cómo podemos abrir esto, verdad? Y ahí le estaba dando vueltas y Él me llevó a una parte muy especial, a una anécdota donde, como decimos aquí en el norte, un brother dice que vivía en un lugar donde había muchas inundaciones y de repente pues empezó a llover así como ahora, ¿no? Gracias a Dios aquí no pasamos de charcos nada más, pero pues estaba lloviendo mucho y se empezó a inundar la parte donde vivía y de repente pues llega una lancha, ¿no? Y bueno, pues vénganse, y se empezó a subir la gente y él decía, no, dice, yo no, porque yo sé que mi Señor me va a salvar, así que yo aquí me quedo. Y bueno, pues el agua seguía subiendo de nivel y pues llega otra lancha y dice, hey, a recoger a toda la gente que estaba por ahí. Y el Señor decía así medio necio, no, yo no me voy, ya les dije que yo no me voy a subir porque mi Señor me va a salvar. Yo le he servido y yo estoy seguro que Él me va a salvar. Y bueno, pues el nivel del agua seguía subiendo y pues ahí va trepándose al techo el amigo, ¿no? Total, llega la siguiente lancha, la última, pues ya no había más. Por aquellos que se habían quedado rezagados y que por alguna forma no se habían subido. Y el amigo vuelve a decir que ya les dije que yo no, yo le he servido a mi Dios y yo sé que Él me va a salvar. Y bueno, pues a fin de cuentas el amigo se ahogó. Y entonces cuando llega al cielo, ¿verdad? Inmediatamente empieza a buscar al Señor y va a reclamarle. Y le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste, Señor? Dice, yo siempre te había servido, yo siempre te fui fiel y estuve esperando para que me salvaras de la inundación y que no me ahogara. Y el Señor le contestó, pero hijo, si te mandé 3 lanchas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo a veces estamos orando y el Señor nos da la respuesta, pero a veces no vemos esa respuesta. A veces le pedimos una cosa y el Señor nos da la respuesta, pero nosotros a veces nos aferramos a que tiene que ser a fuerzas lo que nosotros pedimos y no lo que nos conviene. Pero Él sí sabe lo que nos conviene. Y por eso el día de hoy es bien importante que podamos aprender a orar. Bien, ¿cuántos saben que esto es una guerra espiritual? Bueno, la mitad de la congregación, los demás todavía no, ¿verdad? Están igual que yo, que me desmañanaron el día de hoy, pero bueno, aquí estamos aprendiendo. Así que vivimos una guerra espiritual, dice, como cristianos nacemos para la batalla. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que invitamos a nuestro Señor, dejamos el otro bando, dejamos el otro reino
y pasamos al reino de victoria, al reino de nuestro Dios, y nos convertimos en eso, en unos soldados, en soldados de Cristo para luchar. Somos soldados en el ejército del Señor, ¿verdad? Y el centro de la guerra es espiritual, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Están los dos mundos, somos dos mundos opuestos. Anteriormente estábamos en el reino de Satanás y ahora estamos en el otro reino. Entonces hay dos mundos, hay dos bandos y tenemos que decidir en cuál de los dos estamos. No podemos estar con un pie en uno y con un pie en el otro. O estamos o no estamos. Y si estamos en el reino de Dios, tenemos que hacer avanzar ese reino. Tenemos que ser activos, proactivos. No tenemos que ser reactivos, y muchas veces somos reactivos. Cuando pasan las cosas, ahí vamos corriendo, Señor, ayúdanos. ¿Por qué? ¿Por qué no oramos antes? Si nosotros oramos antes, las cosas, si van a suceder bajo el control del Señor. Y ahorita les vamos a dar unos ejemplos de algo que pasó este fin de semana. Ahí en Mateo 12 del 23 al 28 dice: todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y si se fijan aquí, en primer lugar, estos pasajes bíblicos indican, como vimos al principio claramente, ¿verdad?, que Satanás tiene un reino y que está bien organizado. Él no tiene las mismas características de Dios, no es omnipresente. Por lo tanto, necesita estar bien organizado, ¿verdad?, con sus ejércitos para estar atacando por todos lados. ¿Sí? Pero también se demuestra la superioridad del reino de Dios, porque los demonios son echados bajo la autoridad de este reino, que es el reino de Dios. Pero ya aprendimos algo, ¿verdad? Que hay chamucos por todos lados y tenemos que estar bien atentos, porque si no, ahorita vamos a ver lo que nos puede pasar. Las armas y el campo de batalla. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y a veces se nos olvida esto. Aunque no andamos en la carne, ¿verdad?, o no militamos, como dice ahí, no andamos en la carne, no militamos según la carne, actuamos de acuerdo a la carne, porque no andamos en el Espíritu. Sí, no buscamos de Dios, no buscamos al Señor, y nuestras reacciones, si se fijan, son carnales. Si de repente nuestra esposa busca camorra, como dicen por ahí, en vez de reaccionar de otra forma, como dice la Escritura, a veces contestamos y a veces herimos más o hacemos más de lo que debemos de hacer, y nuestra reacción debe de ser al contrario, como dice la Escritura. Y aquí, fíjense, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, en nuestra mente es el campo de batalla.
Y si nosotros no aprendemos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, somos presas fáciles y caemos rápidamente. Como dijimos hace rato, el otro reino, el reino de Satanás, está muy activo y constantemente está atacando. ¿Cómo? En nuestra mente. ¿Sí? Cada vez que tenemos algo que hacer importante para el Señor, se nos viene un ataque. ¿A poco no? O peleamos con nuestra esposa, o tenemos disgustos con nuestros hijos, o algo pasa en el trabajo, pero o nos peguen las finanzas, ¿verdad? Yo para venir el día de hoy, entre el viernes y sábado, se me tronaron las 2 baterías del carro. Dices, ¿cómo es posible? Y fui y revisé la garantía y no tiene ni un año siquiera. Y las 2, y ya estaba yo que dije, no, ¿sabes qué? Tranquilo. El Señor tiene control de todo. Y así te va a atacar. Y así nos va a atacar a todos. Pero si nos ponemos en manos del Señor, el Señor tiene el control de todo. ¿Sí? Vemos ahí, dice, durante nuestra conversión, dice, el momento que recibimos a Cristo en nuestras vidas, aunque vivimos en un mundo natural, comenzamos una guerra que no se libra en el ámbito natural o físico, ¿verdad? Sino que nuestras armas son y deben de ser espirituales. Por eso es importante que vayamos aprendiendo a que aún y cuando estamos aquí en el mundo y vivimos en el mundo, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que buscar del Señor en oración para que el Señor nos vaya guiando, para ir aprendiendo y sepamos cómo defendernos, sepamos cómo orar para que las cosas no sucedan. Y si va a suceder algo, que esté bajo el control del Señor. Hace un momento les comentaba que, no sé si recuerden, dentro de los anuncios que se pasan, hay un grupo de damas que han invitado a la congregación, sobre todo a las mamás, que vengan a orar. Si tienen un grupo de oración los miércoles y tienen un grupo de oración los viernes, se juntan aquí en la salita de oración y están orando por los jóvenes. Y en esta ocasión el Señor les puso en su corazón que oraran por los accidentes que han estado pasando por Mexicali. Y como están orando por los jóvenes, y los jóvenes el fin de semana se mueven después de la reunión de aquí, o tienen que trasladarse a los grupos, a las células, y de ahí a veces se van a cenar, etcétera, etcétera. Entonces, preocupadas, el Señor les puso en su corazón, pónganse a orar sobre esto. Y ellas se pusieron a orar y estuvieron intercediendo por los jóvenes. ¿Y cuál va siendo la noticia el sábado en la mañana? Que un grupo de jovencitos se volcaron y pensaron, o sea, tuvieron un accidente y se pensó que pues algo, o sea, habían chocado, que era lo que había pasado, pero conforme fue pasando, ya ven que el Facebook es bien efectivo, luego nos pusieron al tanto de cómo había estado todo, y de una u otra forma, al parecer fue una falla mecánica, se rompió la transmisión y eso hizo que se voltearan, pero gracias a las oraciones de estas señoras, no pasó de moretones y raspones. Entonces el Señor tuvo el control, pero quizás si no se hubieran puesto en oración, quizá hubiera pasado algo diferente. En una de las arterias, que fue por la Lázaro Cárdenas al parecer, donde pues, es muy transitada, no pasa de que te volteas, llega un carro, te pega por enfrente, por atrás, esa es carambola, pero el Señor los guardó. Entonces, fíjense qué importante es, o sea, muchas veces suceden las cosas, pero el Señor tiene tal control de la situación que no pasa a mayores. Entonces, es bien importante que estemos prestos. Las armas espirituales, fíjense, hay armas de defensa y hay armas de ataque. Vamos a ver cuáles son las armas de defensa primero.
Ahí en la escritura, en Efesios 6, del 10 al 17 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda armadura de Dios. Fíjense que es una instrucción del Señor. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las incidencias del diablo, contra el ataque del enemigo. O sea que el Señor no nos manda a la guerra sin ir debidamente protegidos y armados. Si vamos o entramos a la guerra sin nada, pues ya depende de nosotros. Por eso nos dio libre albedrío. Dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y contra poderes, o sea, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas. ¿Se fijan cómo el enemigo está bien organizado? Dice: contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios, lo vuelve a decir, para que puedan resistir el día malo. Y aquí no dice la situación, dice el día malo, o sea que es diario. Cada vez que salgamos de nuestro hogar debemos de ponernos nuestro equipo, porque el enemigo nunca sabemos cuándo va a atacar. Bien, dice: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si se fijan ahí, las armas de defensa, dice, las escrituras nos advierten claramente que debemos de estar bien protegidos con la armadura de Dios. Por otro lado, el cinturón de la verdad, ahí en Efesios 6:14 dice: el cinto es la verdad, y se refiere a vivir de acuerdo a la verdad nuestra vida cotidiana. Y es bien importante que nosotros andemos en forma sincera, abiertos, que seamos francos y apartados de toda hipocresía, falsedad, y vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar. Por otro lado, tenemos la coraza de justicia. Ahí en Proverbios 4:23 dice: debemos dejarnos convencer por las escrituras y aceptar por fe que hemos sido hechos la justicia de Dios. Dice: es una fe activa que obra solamente por el amor. Y por otro lado, dice, habla acerca de lo que es el apresto del evangelio. Dice: esto nos indica que debemos de estar listos, ¿verdad? Implica que debemos estudiar y memorizar las escrituras y saber cómo comunicar el evangelio. Ese evangelio que produce paz en el corazón y en la mente de los que creen y obedecen. Entonces debemos de estar listos. Y luego vemos lo que es el escudo. El escudo de la fe dice: cuando luchamos contra Satanás, si empezamos a causarle problemas, entonces podemos tener la seguridad de que él tomará represalias. Atacará nuestra mente, corazón, el cuerpo o las finanzas. Y así que necesitamos el escudo que nos cubra. Es un escudo grande, que es el escudo de la fe. Entonces debemos de estar bien protegidos, porque el enemigo nos va a atacar. Y no podemos estar sentados sin hacer nada, porque si no hacemos nada,
El enemigo de todos modos va a estar atacando y tenemos forzosamente que cambiar y tenemos que ser activos. Fíjense aquí en este es bien importante, el yelmo de la salvación. Dice, el yelmo protege la cabeza, ¿verdad? Y en la cabeza representa nuestra mente, ahí es donde está. Dice, la mente es el campo de batalla donde se libra la guerra espiritual. Entonces, si tenemos puesto nuestro yelmo, pues vamos a estar protegidos. Si no, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Ahora bien, la espada del Espíritu, dice, al ponernos todas las demás partes de la armadura, posiblemente logremos impedir que el diablo nos hiera, pero no podemos echarlo de nuestra presencia, y para esto entonces necesitamos la palabra de Dios. Es bien importante que aprendamos, que leamos, que memoricemos la palabra de Dios para poderla utilizar. Si no conocemos la palabra de Dios, yo no sé qué características tiene Dios. Por lo tanto, necesito aprender quién es mi creador, quién es mi Señor, quién es Cristo, qué hizo, cómo puedo yo accesar a Él, qué le voy a pedir en mis oraciones. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el área desprotegida? Dice, si nos vestimos de toda la coraza, estaremos protegidos desde los pies hasta la cabeza, con una excepción, la espalda. ¿A qué eso no se les había ocurrido, verdad? Fíjense, en primer lugar, nunca le dé la espalda al diablo. A veces cometemos ese error. Muchas de las ocasiones, por eso dice la palabra que estemos siempre alertas, porque nuestro enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Por lo tanto, es bien importante que nunca le demos la espalda al diablo, dice, porque si lo hace, le estará dando una oportunidad de herirlo en ese lugar que estamos desprotegidos. Pero por otro lado, como le hacen los soldados, dice, en segundo lugar, como en la guerra, dice, los soldados atacan, entonces, pero siempre se protegen unos a otros. Entonces no podemos luchar en el reino de Satanás como individuos aislados. Siempre tenemos que hacerlo en grupo. ¿Por qué? Para estar protegidos, para que yo vea y vele por la espalda de mi hermano y él vele por la mía, porque de otra manera, ¿verdad? Podemos en un descuido, nos pueden atacar por la espalda. Ahora, por otro lado, debemos de tomar la ofensiva. Quiero que examinemos las armas de ataque que nos permitan derribar las fortalezas de Satanás. Dice, es importante que nuestro deber es tomar la ofensiva, es decir, no ser pasivos, sino avanzar y atacar el reino de Satanás. Es un hecho histórico que ningún ejército jamás ha ganado una guerra estando a la defensiva. Si hablamos inclusive hasta de fútbol, ¿cómo nos ha ido en la selección cada vez que se ponen a la defensiva? Meten un gol y luego se van a defender, pues nos va como en feria. Si no empatamos, nos ganan, de seguro. Y en las guerras pasa lo mismo. O sea, si yo estoy a la defensiva, pues tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces debemos de estar a la ofensiva, ¿verdad? Y eso implica que no podemos estar pasivos, tenemos que estar luchando, tenemos que estar orando. Y cómo nos cuesta trabajo. Ahí precisamente buscando, lo iba a leer más atrás, pero ahorita que hablamos de la oración, dice que estaba en una ocasión Jesús con sus discípulos. Y le dice a Judas, vamos a orar, vamos a la cueva a orar. Y Judas le dice, ay no, maestro, qué flojera. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú te metes a la cueva a orar y yo me quedo aquí afuera y te espero. Y bien, pues entonces Jesús se mete a orar.
cuando de repente llegan unos romanos. Y en esos romanos ven a Judas que estaba sentado en la roca y le dicen: ese es el hombre que estaba con él. Y entonces se le dejan ir todos los romanos y lo agarran a golpes al pobre, ¿no? Y ahí estaba tratándose de defender, pero pues eran muchos y total, hasta que se cansaron, lo dejaron todo moreteado. Posteriormente sale Jesús de la cueva y le dice: ¿qué te pasó, Judas? Y a Judas le dice: pues nada, Señor, nada. Dice: aquí nomás. Bueno, pues al día siguiente otra vez le dice Jesús a Judas: vamos a orar a la cueva. Y en esta ocasión Judas, todo asustado, le dice: no, maestro, vamos a hacer una cosa. Ahora yo voy a entrar a la cueva a orar y tú me esperas aquí en la piedra, pues acordándose de lo que había pasado el día de ayer, ¿no? Y entonces se mete Judas y en eso llegan a la cueva, y en eso llegan los romanos, ¿verdad? Y ven sentado a Jesús en la piedra y dicen: ese es. Pero otro de los romanos dice: no, dice: a ese lo golpeamos ayer, ¿verdad? Así que vamos a golpear al que está en la cueva. Entonces, ¿se fijan cómo son las cosas? Digo, yo le decía: Señor, pues a ver, algo para romper ahí el hielo. Pero cada vez que leía el chiste, trae una enseñanza bien profunda. Porque por un lado vemos la importancia de ir a orar y vemos cómo, así como Judas le dio flojera, constantemente a nosotros nos da flojera. Y sabemos, porque yo desde que recuerdo, desde que me congrego hace 15 años aquí, todos los primeros viernes de cada mes tenemos una velada de ayuno y oración. Y se hace la invitación en las 4 reuniones y yo creo que no llenamos ni la primera parte de enfrente. Y si yo creo que no llega ni al 1% de los que somos en la congregación. ¿Por qué? Pues yo me imagino que por la misma actitud que Judas, ¿no? Ay, Señor, qué flojera. Imagínense lo que podríamos hacer si todos estuviéramos aquí presentes. ¿De qué manera avanzaría el reino de Dios? Todas las cosas que estarían pasando en Mexicali. Y a veces nos quejamos de muchas cosas. Pero si todos oramos, las cosas pasarían de forma diferente. Así que abusados, no se vayan a encontrar con los romanos allá afuera. Bien, ahora vamos a ver qué tenemos, cuáles son nuestras armas para la ofensiva. Fíjense, la primera, la oración. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, otra vez, no son físicas ni materiales. O sea, el Señor no nos da bombas, no nos da armas, no nos da balas, ni tanques, ni aviones de guerra para ir a pelear contra el enemigo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. O sea, la lucha que tenemos es espiritual, es en el campo espiritual. Entonces nuestras armas tienen que ser conforme contra lo que vamos a luchar. Y en este caso, la primera arma que tenemos es la oración. Entonces tenemos que aprovechar las armas que nos da el Señor. Ahí en Mateo 6, del 6 al 15 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto,
no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, no dice Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a veces minimizamos el nombre de Dios y no le damos la santidad que Él merece. A veces nos referimos como Diosito, ¿verdad? Lo hacemos chiquito. Pues ¿por qué chiquito? Imagínense, si nuestra vida depende de Él. Él es el creador de todo lo que nos rodea y del universo, pero a veces lo llamamos en forma diminuta, ¿no? Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y a veces queremos hacer mi voluntad, no tu voluntad. Y aquí dice: hágase tu voluntad. Y a veces oramos y decimos, pero con ojalá y pueda ser mi voluntad, no tu voluntad. Dice: que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, o lo que bien se refiere a nuestras ofensas y pecados, como también hemos perdonado a nuestros deudores, o sea, aquellas personas que nos ofenden y que nos hacen mal. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, o sea, del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, o sea, sus faltas y sus delitos, también su Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus faltas y sus delitos. ¿Y cuántas veces a nosotros tenemos la costumbre de orar? El problema, dice, es que la gente recita de memoria. Y ese es el problema, que a veces decimos las cosas de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y no vemos realmente cuál es el significado, qué es lo que quiere decir. Dice, sin ver sus implicaciones. Dice, esto es la oración, es uno de los temas vitales en el cristianismo. Dice, es uno de los temas que muchos pastores predican, pero que también es el menos practicado y estudiado. O sea, se predica de la oración, y se invita, se hace la invitación, pero no lo ponemos por obra. Entonces, ¿somos guerreros o no somos guerreros? ¿En qué reino estamos? ¿Estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás? Porque si estamos en el reino de Dios, tenemos que estar luchando, tenemos que estar guerreando, porque si no, el enemigo nos va a ganar o nos va a pegar en la retaguardia por estar dormidos. El creyente tiene que aprender a orar, porque en los días, en los meses y en los años por venir vamos a necesitar de la oración. Cada día las cosas se ponen color de hormiga. Y si no, lean la palabra. Fíjense cuántas veces dice en los últimos días y en los últimos días, y ya no son tan últimos, ya estamos en los últimos. ¿Cuánto falta? No sé. Ni quiero saber tampoco, pero sí sé que tengo que estar orando, tengo que estar preparado, tengo que llevar y enseñarle a mis hijos, enseñarle a mi familia y a cuanta gente pueda, que tiene que orar, que tiene que estar preparada para que el enemigo no se los coma. Oración es dependencia en Dios. Lucas 11:1 nos dice: esto es lo que le pidieron a Jesús.
sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron: enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, como dice ahí, ellos no le pidieron que les enseñara a hacer milagros, que les enseñara a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a convertir el agua en vino. Ellos lo que le pidieron es: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos vieron que algo como esto era vital, que nosotros debemos saber cómo orar para experimentar una comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar. Ellos, en la comunión con Cristo día con día, ellos vieron que ocurría algo especial. Lo veían que oraba de mañana, de madrugada, en la noche, a todas horas. Y ellos veían lo que podía hacer el Señor con la oración. ¿Sí? Es más, el mismo Jesucristo, ahorita lo vamos a ver más adelante, a lo mejor me adelanto, ¿verdad? Pero Él nos dijo: mayores cosas harán ustedes que yo. ¿Y por qué lo decía? O sea, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué nada más algunas personas dicen: ay, esa persona tiene el don de sanidad, ve con él? ¿Y yo qué? ¿Por qué no vienen conmigo? ¿Por qué no vienen conmigo? ¿Por qué no van contigo? ¿Por qué no van con el de enfrente? ¿O por qué no van con el que está sentado ahí atrás al fondo? Porque no tenemos esa comunión con el Señor. Eso es bien importante. Si yo tengo esa comunión con Dios, el Señor te va a respaldar en lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, eso mueve montañas. Y si tú oras por la sanidad de una persona, el Señor lo va a sanar. Sí. El Señor te va a responder. A fin de cuentas, somos sus instrumentos nosotros. Romanos 8:26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nosotros no podemos culpar a muchos, o no nos podemos culpar nosotros mismos o a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a orar, o solamente nos enseñó a orar cuando teníamos problemas, cuando tuviéramos necesidades o cuando estábamos en crisis. Eran las únicas maneras en que nuestros padres, nuestros antepasados nos enseñaron a orar. ¿Tienes un problema? Ponte a orar. ¿Estás en crisis? Ponte a orar. Bueno, ¿por qué no orar antes? Por eso no podemos reclamarle o recalcarle a la gente, ¿verdad? Porque la gente aprendió que es el único momento en el que tenemos que venir a Dios a orar: cuando se nos está cayendo el techo, cuando se nos está llenando el cuarto de agua, cuando tengo problemas matrimoniales, crisis en la vida. Entonces me acuerdo que tengo un Dios al que puedo acudir. Y así pensamos hoy en día, todavía. Pero fíjense lo que dice el Señor ahí mismo, Romanos 8:27. Y el Padre dice: ¿quién conoce cada corazón? Sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, hay tres formas de medir la espiritualidad en el hombre. La primera es a través de la oración. ¿Qué tanto tú oras? Si tú quieres saber qué tan espiritual eres, reflexiona en esto. La primera, ¿qué tanto oras? La segunda, la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees y estudias la palabra? La tercera, la obediencia. ¿A qué? A la palabra que has leído. ¿Somos obedientes? ¿O me cuesta trabajo todavía? O digo, esto sí,
bueno, Señor, esto todavía no, más al ratito. O estamos o no estamos. Y por otro lado, Dios quiere que oremos ahora con entendimiento. Dice, primero debemos estudiar la palabra de Dios. Si no sabemos de qué habla la Biblia acerca de Dios, entonces, ¿cómo vamos a orar? Era lo que les comentaba hace rato, ¿sí? Si yo no sé que Dios es poderoso, entonces ¿cómo le voy a pedir que derrame de su poder? Si yo no sé que Dios es misericordioso, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me perdone? ¿Verdad? Mis pecados. Tenemos que conocer su voluntad y los planes que tiene para nosotros, para entonces orar por eso. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que conozcamos, que leamos para poder entonces poder orar. No se trata de hacer largas oraciones. Hay gente que le ruega a Dios que le dé al Espíritu Santo, cuando la palabra dice que ya se nos ha sido dado, ¿verdad? Pero si yo no sé, pues entonces, pues ¿cómo se lo voy a pedir? Ahí en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos de Él, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Pero también vemos que otros oran por fuerza, cuando la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces se nos olvida, ya estamos, Señor, dame fuerza, porque no soporto esta carga. Y ahí está, la misma palabra te lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer, buscar, saber. Si yo leo y me aprendo y voy dando, las herramientas ahí están en la palabra de Dios. Entonces, tengo que estudiarlas, tengo que aprenderlas. Otros oran para que Dios esté con ellos. Cuando la palabra dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y a veces, Señor, acompáñame, Señor, ven, pues está contigo. Otros oran para que Dios les dé amor, cuando la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que ya se nos ha sido dado. Por lo tanto, si no estudiamos la palabra de Dios, no sabremos por qué orar. Y ahí está la clave. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a descubrir verdades que Dios nos va a ir mostrando y la condición de nuestro corazón. Y el Señor dice que a través de su palabra te va a mostrar que quizá eres un enojón, que quizá eres una persona envidiosa, o que quizá seas celoso, ¿verdad? Que no tienes paciencia, que eres mentiroso, peleonero, mal hablado, etcétera. Y entonces ahí es cuando le vas a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y le vas a dar gracias y entonces le vas a pedir que te ayude a través de la oración. Y así es como trabaja el Señor. Conforme tú vas leyendo, el Señor te va mostrando. Y ahí es donde le dice, Señor, gracias por haberme mostrado, Señor, que yo soy así. Ahora necesito, Padre, que tú me ayudes a modificar mis actitudes, a ser diferente, a tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Tú no oras para informarle a Dios algo que Él no conozca. Él ya te conoce, Él sabe. Salmo 139 del 1 al 4 dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú ya la sabes toda. Entonces, nosotros
¿qué le podemos decir a Dios? Él ya nos conoce, Él ya sabe, ¿sí? Entonces, nosotros no le vamos a decir nada nuevo al Señor. Él ya sabe, Él quiere oír, pero las cosas importantes de nosotros. Nosotros no debemos orar en pánico, y a veces es lo que nos hemos acostumbrado a hacer, porque eso es lo que nos enseñaron a hacer. Pero quiero que sepas que tú eres un guerrero, ¿sí? Que Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿sí?, sino de fortaleza y de ser guerreros, de salir adelante. Dice, Jesús vio importante enseñar a orar a sus discípulos, y la generación de hoy y del mañana va a necesitar de la oración. En otras palabras, vamos a necesitar depender de Dios y vamos a necesitar del poder de Dios en nuestra vida. Este amigo iba a saltar en paracaídas. Si la oración es parte de nuestro vivir, así debemos de usarlo. Dice, es como un paracaídas o una salida de emergencias. El problema es que a veces lo usamos constantemente. O sea, no quiere decir que no oremos cuando tengamos una emergencia, pero que no dejemos las oraciones para las emergencias. Salmo 145:18 dice, cerca está Dios a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras, Dios está cerca de ellos. El Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo liberaré y lo glorificaré. Entonces sabemos que ahí está Dios y que Él nos va a respaldar, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Salmo 119:125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Así que dígale a Dios todo lo que usted está agradecido, no le diga de lo que no está agradecido. Acerquémonos a Dios con un espíritu de obediencia. Dice, ¿para qué va a orar si tiene en mente no obedecer? Si vamos a obedecer, vamos a obedecer. Y vamos a pedirle a Dios eso, que tengamos un espíritu de obediencia. Dice, el problema es que nosotros le hemos hecho siervo de nosotros. Le decimos a Dios lo que queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Cuando prácticamente debemos dejar que el Señor nos dé y haga su voluntad en nuestra vida, porque Él sabe. Ahora, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Dice, cuando nos acerquemos a Dios, siempre hay que tener en cuenta nuestro pecado, porque tenga en mente que Dios es santo. Si te vas a presentar delante de Dios, primero tienes que limpiarte. Fíjese cómo decía David. Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Es pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esa es la forma que debemos de estar delante de nuestro Dios. Sí, con un corazón puro y con las manos limpias. Ya vamos a terminar. Jesús dijo, sin embargo, que quiero que se haga tu voluntad, mas no la mía. ¿Se acuerdan cuando estaba en el monte de Getsemaní, que estaba orando, que le dijo, muchos de nosotros a veces nos acercamos a Dios con un montón de pronombres, ¿no? Personales. Yo, mío, que se haga mi voluntad. Tengo esto, tengo esta necesidad, necesito esto, etcétera, etcétera. Pero Dios no ve uno, sino Él ve todo el panorama completo. ¿Sí?
Por eso cuando oraba decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga, ¿cómo dice? Que no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, Señor. Y esa debe de ser nuestra actitud. En conclusión, muchos de nosotros tratamos de ajustar a Dios a nuestros propósitos. Dice que ya lo determinó desde la fundación del mundo, y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que es formar el carácter de Cristo en ti. La oración no es alimentar la voluntad, o no es, más bien, la oración no es alinear la voluntad de Dios con la mía, sino mi voluntad con la de Dios. Orar es decirle: Señor, queremos vivir la vida de acuerdo a como tú lo has ordenado. Ya la leí en tu palabra. Ahora dame el poder, dame la fuerza, la gracia para yo poder vivir conforme a como tú quieres que yo viva. Póngase de pie. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle que el Señor nos guíe, nos cambie. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias porque sé que tu palabra, Señor, nos ha cambiado a todos, y me incluyo en ello, Señor. Sé que no hemos sido esos guerreros que hemos estado banqueados, que nos ha dado miedo, Señor, ponernos la armadura de la que hablas en tu palabra, que vimos el día de hoy. También sé, porque he dejado avanzar el reino de Satanás en mi vida, pero yo también sé, Señor, que a partir de hoy tú has infundido nuevas esperanzas a mi vida, Señor, que me has armado con tu armadura y que me has dado las herramientas para pelear día con día. Y a partir de este día, Señor, yo estoy delante de ti y hago el compromiso, Señor, de estar luchando contra el enemigo, de buscar tu rostro, de buscar tu palabra y pedirte, Señor, que me llenes de tu poder, que me llenes de tu fuerza, de tu gracia, para yo poder tener el carácter de Cristo, para poderlo representar en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con mi comunidad, en mi trabajo, en mi municipio, en mi ciudad, en el estado, donde quiera que yo vaya, Señor, que yo lleve esas sandalias, Padre, llevando tu palabra en alto, que mi decir sea igual que lo que yo hago y sea conforme a tu voluntad, a lo que tú me has enseñado a través de tu palabra. Padre, bendice a cada persona en esta mañana aquí presente. Señor, úngelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, líbralos de todo ataque del enemigo. Y te damos gracias, Señor, porque el próximo primer viernes de agosto aquí vamos a estar luchando para empujar tu reino. Y te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gracias, Señor.
Muy bien, pues. Y con un pie en el otro. O estamos o no estamos. Y si estamos en el reino de Dios, tenemos que hacer avanzar ese reino. Tenemos que ser activos, proactivos. No tenemos que ser reactivos. Y muchas veces somos reactivos. Cuando pasan las cosas, ahí vamos corriendo. Señor, ayúdanos. ¿Por qué? ¿Por qué no oramos antes? Si nosotros oramos antes, las cosas, si van a suceder bajo el control del Señor. Y ahorita les vamos a dar unos ejemplos de algo que pasó este fin de semana. Ahí en Mateo 12 del 23 al 28 dice: todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. Ernesto Acosta, ¿verdad? El licenciado Ernesto Acosta, que nos va a traer la palabra del Señor. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bien, mojados, ¿verdad? Todos esperando estas lluvias, por fin, tanto que nos las habían anunciado y desde el viernes ahí estamos esperando a ver que llueva y nada. Y el sábado pues igual, nomás medio nublado ahí el asunto, pero nada, ¿no? Y oh sorpresa, hoy sí amaneció un poquito más con agua, pero qué bueno que estamos todos bien. El tema que vamos a ver hoy es aprendiendo a orar. Este es un tema muy importante que a veces no le damos la importancia de vida. Vamos a ver de alguna forma qué armas tenemos, cómo podemos defendernos, y por otro lado el poder aprender a orar y la importancia más que nada, ¿no? Y antes de entrar, total, llega la siguiente lancha, la última, pues ya no había más, por aquellos que se habían quedado rezagados y que por alguna forma no se habían subido. Y el amigo vuelve a decir que ya les dije que yo le he servido a mi Dios y yo sé que Él me va a salvar. Y bueno, pues a fin de cuentas el amigo se ahogó. Y entonces cuando llega al cielo, ¿verdad? Inmediatamente empieza a buscar al Señor y va a reclamarle. Y le dice: Señor, ¿por qué no me salvaste, Señor? Dice: yo siempre te había servido, yo siempre te fui fiel y estuve esperando para que me salvaras de la inundación y que no me ahogara. Y el Señor le contestó: pero hijo, si te mandé 3 lanchas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo a veces estamos orando y el Señor nos da la respuesta, pero a veces no vemos esa respuesta. A veces le pedimos una cosa y el Señor nos da la respuesta, pero nosotros a veces nos aferramos a que tiene que ser a fuerzas lo que nosotros pedimos y no lo que nos conviene. Pero Él sí sabe, Él sí sabe. En materia, le decía: Señor, pues ¿cómo podemos abrir esto, verdad? Y ahí le estaba dando vueltas. Y Él me llevó a una parte muy especial, a una anécdota donde, como decimos aquí en el norte, un brother dice que vivía en un lugar donde había muchas inundaciones y de repente pues empezó a llover así como ahora, ¿no? Gracias a Dios aquí no pasamos de charcos nada más, pero pues estaba lloviendo mucho y se empezó a inundar
la parte donde vivía. Y de repente pues llega una lancha, ¿no? Y bueno, pues vénganse. Y se empezó a subir la gente y él decía, no, dice, yo no, porque yo sé que mi Señor me va a salvar. Así que yo aquí me quedo. Y bueno, pues el agua seguía subiendo de nivel. Y pues llega otra lancha y dice, hey, a recoger a toda la gente que estaba por ahí. Y el Señor decía, así medio necio, no, yo no me voy, ya les dije que yo no me voy a subir porque mi Señor me va a salvar. Yo le he servido y yo estoy seguro que Él me va a salvar. Y bueno, pues el nivel del agua seguía subiendo y pues ahí va trepándose al techo el amigo, ¿no? Sabe lo que nos conviene. Y por eso el día de hoy es bien importante que podamos aprender a orar. Bien, ¿cuántos saben que esto es una guerra espiritual? Bueno, la mitad de la congregación, los demás todavía no, ¿verdad? Están igual que yo, que me desmañanaron el día de hoy, pero bueno, aquí estamos aprendiendo. Así que vivimos una guerra espiritual, dice, como cristianos. Nacemos para la batalla. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que invitamos a nuestro Señor, dejamos el otro bando, dejamos el otro reino y pasamos al reino de victoria, al reino de nuestro Dios, y nos convertimos en eso, en unos soldados, en soldados de Cristo para luchar. Somos soldados en el ejército del Señor, ¿verdad? Y el centro de la guerra es espiritual, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Están los dos mundos, somos dos mundos opuestos. Anteriormente estábamos en el reino de Satanás y ahora estamos en el otro reino. Entonces hay dos mundos, hay dos bandos y tenemos que decidir en cuál de los dos estamos. No podemos estar con un pie en uno